El siglo XX fue convulso, revolucionario y cambiante. Sus últimas 2 décadas transformaron al planeta y fincaron las bases de lo que sería una nueva forma de ver, de vivir y de relacionarse con el mundo. Los 80, México y Miguel de la Madrid. La inflación es uno de los problemas más graves que puede enfrentar la economía de un país. Afecta directamente a los más vulnerables. Cuando los precios suben, los salarios se achican. Frenar la inflación es muy difícil y requiere de acciones enérgicas y a la vez delicadas. El trabajo más difícil que hubo que emprender, porque una vez que la inflación se echa raíces, es muy difícil abatirla. En esos años, digamos de 1982 a 87, la inflación estaba en el orden de 100%. En el año 87 llegó a 160%. Y la inflación trae tal cantidad de desajustes económicos continuos, son desajustes continuos. Se arregla uno, se desarregla otro. En fin, es una cosa terrible verdaderamente, ¿no? Una vez decía, nada menos que Lenin decía, la mejor fórmula para destruir al Estado capitalista es destruir su moneda. La inflación pues es la destrucción de la moneda, ¿no? Miguel de la Madrid se había comprometido a controlar la inflación heredada, pero la caída de los precios del petróleo de 1986 y 1987, sumado a los sismos de 1985, agravaron la situación. La inflación alcanzó niveles del 170%. Había 2 economistas, un economista israelí y un economista alemán-americano extraordinarios, que habían escrito que la inflación traía muchísima inercia y que al tener tanta inercia la inflación no la podías detener de golpe, salvo que hicieras algunas medidas no tradicionales, heterodoxas. Se requería de conocimiento, destreza técnica y de una gran labor política. Detener la inflación necesitaba de la participación de la sociedad completa, gobierno, iniciativa privada y trabajadores, todos unidos en solidaridad, un pacto de solidaridad. Pero tenemos que poner un pacto de que ciertos precios básicos no se muevan durante un periodo. Y tenemos que hacer un pacto con los distintos sectores de la sociedad. Tenemos que hacerlo con el sector agropecuario y campesino. Lo tenemos que hacer con el sector comercial, con el sector industrial, con los trabajadores y los sindicatos. Entonces tiene que ser tripartito y luego tenemos que convencer al Congreso. El gobierno iniciaría con el ejemplo, al reducir su tamaño y comprometiéndose a no subir los precios que estaban en sus manos. Después había que convencer a la iniciativa privada, chica, mediana y gran empresa, cada quien con sus objetivos y problemas particulares. Miguel de la Madrid tuvo una evolución en su pensamiento, a mi modo de ver, muy favorable esa evolución, en cuanto a qué hacer con esa obesidad del sector público. Ciertamente era muy difícil abordar ese problema porque había mucha gente dentro del ámbito gubernamental muy interesada en que esa obesidad se mantuviera, entre otras cosas porque proveía muchas chambas. Sumamente nociva para la economía nacional porque casi todas las empresas del Estado, casi todas, producían pérdidas, no ganancias. Entonces, el déficit fiscal de aquellas épocas no lo producía el gobierno federal en sí, lo producía el sector paraestatal. Una conversación con Miguel, precisamente por los pactos, porque me decía él, óyeme Claudio, yo veo a don Fidel que va a jalar. Y va a jalar porque es un viejo sabio y sabe que estamos en una situación muy crítica.
al Estado mexicano no le queda otra. ¿Por qué no hay un posicionamiento más monolítico como el de el sector obrero? Y pues Miguel, mira, precisamente por el nombre y lo que está detrás de ese nombre de iniciativa privada, cada quien jala por su lado. Y es muy difícil juntar. Pero hay que aprovechar la crisis, porque la crisis sí nos ayuda a juntarnos. Todo el mundo está muy asustado y todo el mundo quiere encontrar alguna salida. Obreros y campesinos debían ser tratados con cuidado, por ser los más vulnerables. Comprometerse a mantener contenidos sus salarios era una gran contribución y un riesgo, pero esto era indispensable para el Pacto de Solidaridad. La clave estaba en el sector obrero. Detrás de todo estaba siempre don Fidel. Él dijo que él estaba muy decepcionado de la inflación. El licenciado Farel, Gustavo Petricholi, que era mi maestro y mi guía, igual que Arsenio, ¿no? Yo era el joven, y llegamos a ver a don Fidel y le dijimos, mire, lo que estamos pensando es que nos den un tiempo, por ejemplo, 6 meses de congelación de precios y salarios. No va a haber un decreto de control de precios, no creemos en eso. Gobierno, trabajadores e iniciativa privada aceptaron. Se había construido el Pacto de Solidaridad. Toda la sociedad estaba de acuerdo para controlar el mayor flagelo de la economía de un país, la inflación. Pero había condiciones. Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena es que sí están dispuestos los 3 sectores a aceptar. La mala es que quieren un periodo corto. Dijimos 6 meses y me dijeron que ni de chiste, que fuera más corto. El Pacto de Solidaridad se logró, primero por 1 mes, luego por 3 y luego hasta el final del sexenio. En la segunda mitad del último año, la inflación anualizada era del 20% y cayendo al 15%. El presidente Miguel de la Madrid demostró que, haciendo política, con acuerdos y sin imposiciones, la sociedad puede conseguir grandes triunfos. El legado más importante pues, es justo la estabilización, que la completó Salinas, pero la estabilización macroeconómica, con todas las anclas que eso requiere.